Gure bizitzan oso garrantzizkoa den momentu honetara etorri zareten guztioi arratsaldeon. Hasiera batean aurkeztuko gara. Josun Albaina eta Nabil Rambuk batxilergoko bi ikasle. Guk, ikasleok, egibiden eman ditugun hainbat urte, 2 eta 6 bitartean. Batzuk hasi ginen DBatzen, eta beste batzuk etorri gara batxilergoa betetzera. Gure ikasturte guztiak laburtzea zaila izango litzateke. Ikasle arraz ezberdina garelako alde batetik eta bestetik gure esperientziak ere guztiz pertsonalak izan direlako. Egibiden burutu ditugun urte hauetako ikastorduak, nekeak, beldurrak, azterketen aurreko zirrarak eta ikaskide, irakasle eta tutorearekin harremanatzeko aukerak nortasuna forjatu digute. Honetan datza gure ikastearen funtsa, bizi izaten ikastea eta horretarako ez dago beste biderik aritzea baino. Y llegamos a un momento importante de este acto. Damos paso a Marisa Ibáñez, directora de la ESO, exdirectora de Bachillerato y responsable de la educación integral de muchos de los estudiantes presentes aquí esta tarde. Arratsaldeon, graduandos, familias, educadores. A continuación vamos a proceder a la entrega de los premios a la excelencia con los que la comunidad educativa de Egibide quiere distinguir la ejemplaridad de 3 estudiantes elegidos por sus compañeros y compañeras y ratificados por los tutores y coordinadores de segundo de bachillerato, a sabiendas de que entre los que hoy estáis aquí sentados, con vuestra beca, hay muchos más que podrían haber sido elegidos para este premio. La concesión de este premio supone un reconocimiento por los valores éticos de Egibide, valores como fraternidad, integridad, esfuerzo, iniciativa, austeridad, transparencia, participación, servicio y espiritualidad. 3 personas, cada una de un campus diferente, son merecedoras de este premio con el que la comunidad educativa de Egibide quiere distinguirles no solo por sus méritos académicos, sino también por sus valores. Por tanto, por sus valores éticos y méritos académicos que le reconocen como alumno ejemplar, la comunidad educativa de Egibide distingue con este premio a Adrián Fernández, alumno alumno de segundo curso en el Bachillerato de Ciencias Humanas y Sociales del campus de Jesús Obrero. Entrega el premio la coordinadora de segundo de Bachillerato de Egibide Jesús Obrero, Elvira Vigo. Por sus valores éticos y méritos académicos que le reconocen como alumna ejemplar, la comunidad educativa de Egibide distingue con este premio a Irati Carrascal, alumna de segundo curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Irati Carrascal es alumna de segundo curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales del campus de Molinuevo. Entrega el premio la coordinadora de Bachillerato de Egibide Molinuevo, Lucía Echave. Por sus valores éticos y méritos académicos, que le reconocen como alumna ejemplar, la comunidad educativa de Egibide distingue con este premio a Nerea Ochoa Derive, alumna de segundo curso en el Bachillerato de Ciencia y Tecnología del campus de Nievescano.
entrega el premio a la coordinadora de bachillerato de Egibide Nievescano, Arantxa González Ozaeta. Muchísimas felicidades a los tres. Yo creo que el momento merece un sentido aplauso a todos. Una foto de Garcillo. Muchas felicidades a los tres. Como todos sabemos, en un centro educativo como Egibide no solo se estudia, sino que también se comparten experiencias de todo tipo: deporte, audiovisuales, grupos de fe y, cómo no, la música, que une a todas las personas. A Elena, Jon Herán, Estitxu y Valvanera se suman ahora Samantha Romero al violín y Jonander Torre a la flauta travesera, también Panchique Pena al oboe y Libe Pena a la trompa. Interpretan Niren Eskatxa Maitea. Seguidamente, Jorge Urrutia, director general de Egibide, nos va a dirigir unas palabras de felicitación y cercanía por sentirnos todos colaboradores en una misma tarea. Con todos ustedes, Jorge Urrutia, director general de Egibide.
Arratsaldeon, guztioi. Bueno, hoy es ese día que muchos de vosotros y vosotras estabais esperando. Los que estáis aquí delante, pues ¿cuántos años lleváis estudiando ya? Y ya llega un poco el día en que os graduáis, pero probablemente los que están ahí atrás llevan esperando todavía más tiempo. Estoy seguro que muchos de ellos llevan desde el día que os vieron nacer por primera vez. Creo que hoy es un gran día para todos, pero es para vosotros, para las familias, para tanto apoyo que hay, para toda la comunidad educativa de Egibide. Pues hoy es un día especial, de agradecimiento al Padre, que nos ha permitido que hoy estemos todos aquí, de agradecimiento a muchas personas que han puesto el granito de arena en cada uno de vosotros. Bueno, pues sí, sois la tercera promoción de Egibide, pero Egibide, Diocesanas, Jesús Obrero, lleva más de 70 años. Hay muchísima gente aquí, estoy seguro, también en las filas de atrás, desde luego ahí fuera, que ha sido antiguo alumno de Jesús Obrero, de Diocesanas o de Egibide. Entráis a formar parte de esa gran familia. Enhorabuena y sentiros orgullosos de ello. Quizá hoy es el día donde vosotros, alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, quizá hoy es el día que pasáis a ser adultos. Igual no os dais cuenta, pero hoy es el último día y al mismo tiempo el primer día de otra vida. Cuando salgáis de esas puertas, tendréis que llevar esta responsabilidad con vosotros. Ya dejáis de ser unos niños y unas niñas. Tendréis que empezar a demostrar lo que realmente sois y habéis aprendido. Vais a tener que tomar decisiones, algunas ya estáis tomándolas, y algunas os van a cambiar la vida, y otras no podréis tomarlas, pero también tendréis algo que hacer con ellas. El tiempo que habéis estado con nosotros, yo creo que ha sido un tiempo de aprender. Las evaluaciones acaban de ser. Sé que habéis aprendido lengua, que habréis aprendido historia, filosofía, pero probablemente lo más importante que os llevéis de nosotros, de todos nosotros, es que habéis aprendido a ser personas, como lo dicen los carteles que tenemos aquí. Estamos educando personas. Y se es más persona, como dice el carácter propio nuestro, cuando sois personas conscientes de lo que estáis viviendo. Y yo creo que lo sois en este momento. ¿Sois competentes? Bueno, pues tenéis que demostrarlo y lo estáis demostrando con los exámenes. Pero también tenéis que ser gente compasiva y saber lo que está ocurriendo en la realidad que vivimos y después de ello comprometeros con ellas. Estas 4 Cs que os hemos intentado enseñar, consciente, competente, compasivo y comprometido, espero que sea lo que lleváis de aquí, además del título de bachillerato. A nosotros nos vais a tener aquí el año que viene y el siguiente, repetimos curso todos los años. Acordaros de ello. Cuando necesitéis algo, estamos aquí. Estamos aquí pues porque muy a menudo vais a necesitar muchas otras cuestiones que tengáis, vais a necesitar apoyo, ayuda. Y después de vosotros va a haber más personas, otros. Ya hemos mencionado, ya estamos con los siguientes alumnos que ya hay casi listas de los siguientes alumnos que entrarán en bachillerato el año que viene. Pero nosotros seguiremos aquí para vosotros y para ellos. Porque, como dice el libro del Principito, que a mí me gustaba mucho cuando lo leí cuando tenía más o menos 18 años, el libro del Principito de Saint-Exupéry, se publicó también hace como unos 70 años, el tiempo que tiene Egibide. Y hay una conversación muy bonita entre el zorro y el Principito, si habéis leído el libro, y le dice el zorro al Principito: tú no eres para mí todavía más que un muchacho, igual a otros 100.000 muchachitos, y no te necesito. Tampoco tú tienes necesidad de mí. No soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. En estos años juntos nos hemos domesticado. Ya hemos pasado a ser alguien los unos para los otros, vuestros tutores, vuestros educadores y entre vosotros mismos.
Muchos seguiréis el año que viene con nosotros en ciclos, otros iréis a diferentes lugares, quizá lejos de Vitoria. Conoceréis otras personas igual de buenas, igual de malas, de estupendas de las que estamos aquí. Pero os aseguro, mañana celebramos las bodas de oro y bodas de plata también de antiguos alumnos. Gente que hace 50 años terminó en Jesús Obrero, en Diocesanas. Gente que todavía quiere verse. Os aseguro, dentro de 25 años estaréis aquí, porque os acordaréis de esta etapa y de este momento que habéis vivido. Bueno, creo que ciertamente merecen una palabra de agradecimiento a las familias que habrán sufrido con vosotros y habrán disfrutado y que hoy estamos celebrando. Y tampoco quiero olvidar el cariño, el esfuerzo que han puesto vuestros educadores. Están aquí, estamos aquí. De bien nacidos es ser agradecido también. Lleváis parte de sus vidas, parte de todas nuestras vidas van a ir en vosotros. Nos las habéis arrancado y os las hemos dado con cariño. Apreciarlo con afecto y con el respeto que esto merece. Termino reiterando mi enhorabuena a todos vosotros y vosotras, que ciertamente hoy os lo merecéis. Eskerrik asko guztiei. Algo que marca nuestra cultura es el saludo que hacemos a las personas que nos merecen respeto. Un gesto de saludo reverencial. En euskera lo llamamos kilimusi. Este sentimiento lo expresamos ahora por medio de la música y la danza. Es un saludo reverencial y va por todos vosotros, por vuestras familias, por vuestros amigos y amigas y por vuestros educadores. El grupo de danza Algara nos ofrece kilimusi. Zuentzat, ona hemen, musikari eta dantzari hauen agurra. Ikastetxetik, ohore eta atsegin handiz, dantza hau eskaini nahi dizuegu. Zuekin, Algara dantza taldea.